por 40.000 rondeos. A ver, que meta bala la Fuerza Armada, que meta bala. Carajo, se retiraron. Cuando fueron a Arequipa, todo el pueblo arequipeño lo tomó tía María. Y cuando fueron a Purímac, Bambas, tomado. Entonces el Estado no habla de eso. Entonces el Estado dice, ¿cómo pegamos? Si las 24 regiones están en contra de Dina. Uno, porque no hay justicia. Dos, porque ella no es un gobierno constitucionalmente, sino ha usurpado una función. Entonces todo eso ha hecho que Dina solamente sea una pantalla política de los grupos de poder y del aparato militar, porque detrás de ella hay intereses, pero el Estado se viene abajo. Recesión. Por eso hay recesión, porque el gobierno no puede vender, no puede, porque están tomando las tierras, los recursos. Y al no poder vender, más es lo que compra, y el déficit fiscal se ahonda. Y el PBI prácticamente es un desastre. Y los inversionistas dicen, yo no puedo invertir en el Perú. ¿Por qué? Porque no tengo un Estado sólido. Tengo una presidenta que no tiene el apoyo. ¿Pero cómo voy a invertir? Hay recesión. Porque, vuelvo a repetir, porque hay un déficit fiscal que es del Perú el 2.5%. El de Venezuela es el 8.4%. Lo dejó abajo al Perú. Pero este Estado, ¿qué dice? Maduro es dictador. ¿Cómo va a ser dictador si te están mostrando las estadísticas económicas? Pero ahí está, pues, ese es el manejo político. ¿Y por qué lo dice esta prensa? ¿Por qué lo dice este Estado? Porque hay gente abajo que cree y repite. Pero cuando vienen acá, yo le demuestro, con estadísticas, le demuestro que Venezuela se está desarrollando más que el Perú por los hidrocarburos. ¿Qué ha hecho Maduro? Como no fue Maduro el que dijo, ni un país me compra ni me venda. Eso no dijo Maduro. ¿Quién lo dijo? Norteamérica. Norteamérica dijo, ni un país le compra a Venezuela ni le venda. Y entró en crisis. ¿Cómo se llama eso que cuando dicen ni un país le vende ni le compra? El bloqueo. Y esta prensa, ¿qué dijo? La crisis en Venezuela es por culpa de Maduro. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ah? ¿Qué hizo Maduro? Ni tonto, agarró y se alineó al BRICS. Se alineó a Cuba, a Rusia, a China, la India, Irán, Corea, y comenzó a reflotar la industria mixta. La industria Venezuela, China, Venezuela, Rusia, Venezuela, Corea. Y ahí está su PBI. Y como ahora Norteamérica no puede hacer nada, ¿qué le queda? Hacer un complot. Ese es el capitalismo. Bien, compañero. ¿Alguna pregunta hasta acá, amigo? De repente, algo que... Sí, ¿alguna intervención? Porque ustedes son la asamblea y ustedes son los que ordenan. Yo solamente soy un expositor. De repente alguna pregunta o no estás de acuerdo, intercambiamos, pero no se pelea acá. No se pelea. Bienvenido a todas las ideologías, amigos, todas. Una preguntita pequeña. Dina es una usurpadora y por eso esos contratos que ha firmado y que no lo pueden tomar en ningún sitio, esos contratos no valen prácticamente, no valen. Cuando caiga tarde o temprano va a caer, se supone, ¿no?, que todo vuelve a cero y todos los tontos que han caído en esa trampa de Dina y las grandes empresas, hasta ahorita no sé en qué va a quedar. Gracias a estas redes, gracias a su información, están informados. Hay gente que está abriendo las cabezas, eso es todo. Pero sobre eso, esos contratos que no valen. Me pregunto ahora si me responden. Sí, pero ojo, Dina es la figura política. Detrás de Dina, ¿quién está? Los grupos de poder. Está el Estado, está el Congreso, está el aparato militar y está el capitalismo.
sea, Dina no está ahí porque quiere, porque tiene la obligación de hacer lo que dicen los grupos de poder. Y no solamente Dina, cualquier presidente que entre, si no se pone al servicio del gran capital, afuera. Así haya ganado las elecciones, afuera. No quiere salir, te hago un complot y te elimino. Eso es lo que pasó con Jaime Rosdos en el Ecuador. Con Omar Torrijos por el canal de Panamá, lo eliminaron. Salvador Allende, por nacionalizar el cobre, lo volaron en la cárcel de la moneda. Se le capturaron el cobre. Entonces, hay que entender que en el Perú y en el mundo hay dos poderes. El poder oficial y el poder popular. El poder oficial no puede con el poder popular. No se puede trasladar al campo, porque ahí hay otra mira, otra visión. Entonces, hay dos poderes. ¿Yo con cuál estoy? Con el poder popular, pues. No voy a estar con el Estado corrupto, lleno de delincuentes, fumones, carajo, tengan cuenta. Ahí no está el Congreso. ¿Por qué cree que sale humo del Congreso? Fuma. Ahí no está. ¿Cómo se llama este congresista? Nano Guerra. Carajo, se atoró con cocaína en su escaño. Ahí, porque eso le está legalizado. Y se fue a divertir al norte. Exceso de cocaína, infarto, carajo. ¿Te das cuenta? Sí, por eso. Entonces, hay compañeros que me dicen, Jaime, ¿por qué no postulas al Congreso? ¿Qué cosa quieres? ¿Que sea fumón? Le digo. Te van a invitar. Y así tú no fumes. Ahí está todo el ambiente contaminado. Pues sí. Dígame. Qué maricón, está acá, Carlos Cacho. ¿Alguna otra pregunta, no, compañero? Jaime, si Dina pertenece a Perú Libre, o pertenecía, ¿por qué no continuó con el plan de gobierno que tenía Perú Libre? ¿Por qué no continuó con el plan de gobierno de Castillo, pues? Si ella pertenece a Perú Libre. ¿Pertenecía o pertenecía? Bien, tú sabes que al interior del Estado hay un conflicto entre ellos. Unos quieren privatizar, otros quieren estatizar, otros quieren reformar, pero todos defienden el Estado. O sea, ahí está el problema. Entonces, la izquierda, la derecha, la centroizquierda, todos defienden el Estado. Nadie está en contra del Estado. El único que está en contra del Estado es el Partido Comunista. Todos los que postulan a las elecciones es porque están de acuerdo con el gran capital, están de acuerdo con el sistema. Los que no están de acuerdo con el Estado. Yo tengo derecho a cuestionar a Dina. Yo tengo derecho a cuestionar al Congreso. Yo tengo derecho a cuestionar a la burguesía, porque yo no creo en el Estado. Pero aquellos que creen en el Estado no pueden cuestionar a Dina, pues. No pueden, pues. Porque también plantean las elecciones. Y Dina está de acuerdo con las elecciones. ¿Está claro, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación? Y en Venezuela, con Maduro, ¿cómo es la cosa? Lo que estamos viendo, pues, cómo va a ser la cosa. Estamos viendo... Él es el Estado. Claro. Y hay oposición. Maduro defiende el Estado, pero al interior del Estado, Maduro plantea el capital estatal y la otra parte plantea el capital privado. Hay un conflicto. ¿Quién lo supera a quién? El capital estatal lo supera el capital privado. ¿Por qué? Porque plantea una economía sostenida, una economía directa. Primero, la estatización de los medios de producción. 2, la expropiación de los medios de producción. 3, una política asistencialista de subsidios. Con eso lo supera al privado. Pero eso no es socialismo ni comunismo. Ojo, mucho cuidado. Es parte del capitalismo. En Norteamérica, los republicanos y los demócratas. Y entre ellos se enfrentan. Pero los dos son anticomunistas. ¿Está claro? Eso es lo que estamos viendo en Venezuela, en México, en Cuba, Nicaragua, Colombia, etc. Uruguay. Está mal. Está mal la pobreza en Venezuela, el infierno de Caracas. Yo le pregunto, Los delincuentes, ¿quién provocó la delincuencia, el infierno? ¿Quién provocó? este gobierno. No, mira, amigo. A mí, escúchame, pues, a mí en ciencias políticas, ¿sabe qué me decían los catedráticos? Cuando usted quiere analizar cualquier país, si no encuentra la primera sociedad, no se meta. Y una vez que encuentra la primera sociedad de ese país, busque su modo de producción, o sea, su sistema económico. Yo pregunto, en Venezuela, ¿cuál fue la primera sociedad?
Caracas. Norteamérica, el capitalismo. ¿Fue el coloniaje español? No. La primera sociedad fueron culturas como los tacariguas, los toromainas, los teques, los caracas. Un teque no explotaba otro teque, sino a la naturaleza. Era una sociedad colectiva, comunista. ¿Qué pasó? Llegó el coloniaje a saquear y luego se instauró el capitalismo norteamericano. ¿Cuántos años tiene Venezuela con el capitalismo norteamericano? Más de 180 años. ¿Por qué no lo desarrolló? ¿Por qué? Estamos hablando de más de 180 años. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó el pueblo venezolano. 1900, en la década del 80, se levantó. 1989. El pueblo a protestar por sus recursos, por el petróleo, etc. ¿Qué hizo Norteamérica? Le mandó un dictador. ¿Cómo se llamó? Carlos Andrés Pérez. ¿A qué? A detener la protesta, a sangre y fuego, niños, campesinas, obreros asesinados. ¿Y qué dijo el pueblo venezolano? Ya no contigo. Mejor Chávez, mejor Maduro. Entonces, ¿quién impulsó para que el pueblo venezolano eligiera a Chávez y a Maduro? ¿Quién? El capitalismo. ¿Y ahora de qué se queja? ¿De qué se queja? Entonces, pues, amigo, hay que hablar con propiedad. Muy por lo contrario, ahora le está haciendo la vida imposible. ¿Qué ha dicho el capitalismo? Por estar ahí Chávez y Maduro, ni un país le compre ni le venda. La venganza, el bloqueo. Pero aún así, ¿qué ha hecho? Los países comunistas no lo apoyan. ¿Cómo es eso? China, Rusia. Mira, en primer lugar, no existe un país que sea capitalista ni comunista. Y amigo, a ver, señor, estamos en una asamblea, amigo. Participa, levanta la mano y participa. Mira, no existe en el mundo un país que sea capitalista ni comunista. Lo que existe... Se llaman comunistas, pero no tienen nada de... Escuche, amigo, pero es que, miren, amigo, yo le pido que me escuche, y si usted tiene argumento para rebatir, yo lo voy a escuchar. Pero si usted no está documentado, no repita lo que dice la prensa. ¿Quién dice que China es comunista? Keiko. ¿Quién dice que Rusia es comunista? Keiko. Eso es lo que dice. O sea que si yo le digo a usted, si yo le digo a usted que yo soy brujo, usted me tiene que creer, ¿verdad? Son partidos. Pero le estoy poniendo un ejemplo. No, si yo otra cosa, no le estoy poniendo un ejemplo, estoy haciendo una metáfora. Estoy haciendo una... Porque usted me dice Chile... A ver, ¿por qué comunista? ¿Qué es? A ver, ¿qué es el comunismo? Le pregunto. ¿Qué es el comunismo? Pues le estoy preguntando, ¿qué es? Queremos saber todos. No hace nada. No hacen nada por los pueblos. Es lamentable No hacen nada por el pueblo. que gente como el amigo, que no está documentado, repite lo que hablan ahorita en la cantina. Sí, un ratito, no sabe, pues no está documentado. ¿Qué han hecho por los pueblos ahí? No estás documentado. La miseria que hay. A mí me preguntan, ya amigo, a ver, señor, amigo, joven, no es joven, por favor, No desordenemos ya, listo. Mira, amigo, En Rusia bastante miseria. mira, amigo, En Venezuela, Nicaragua, sí, todo hijo. eso. Mira, O sea, no podemos a mí me nosotros, preguntan, por ejemplo, son países, el comunismo. ¿qué es el capitalismo? ¿Y por qué me pregunta? Le digo yo, porque usted ha hablado de capitalismo y yo tengo que responderle. ¿Cómo surgió el capitalismo? Tengo que responderle qué es capital, qué es capitalismo y qué es el ismo. ¿Cómo se desarrolló el capitalismo después de la sociedad feudalista? Tengo que explicarle, porque yo estoy diciendo que el capitalismo no sirve. Y si yo digo que el capitalismo no sirve, es porque sé qué es capitalismo. Entonces, si yo te digo el comunismo no sirve, es porque sé qué es el comunismo. Y la gente me va a preguntar,
señor, ¿qué es el comunismo? Y si yo no le respondo, ¿qué estoy haciendo, pues, amigo? Entonces, amigo, estamos acá para eso, para educarnos, ¿me dejo entender? Son fracasados, Entonces, ya. en ese sentido, ya, señor, ya usted se fracasado, carajo, ya anda a tomar cerveza. No quiere educarse, carajo. ¿Te das cuenta, amigo? Eso es lo peor, eso es lo peor. No quiere educarse, carajo. Y así como él hay gente, carajo, que vive, carajo, no de lo que le cuentan arriba. Le dicen, tú vas a ser rico si trabajas. Y el pobre trabaja y muere pobre. Amigo, en este capitalismo nadie se hace rico produciendo. En este sistema capitalista, si no vemos la historia de Norteamérica. Oiga, en este sistema el único que se hace rico es especulando, acaparando, adulterando y robando. Ahí está la burguesía financiera, la burguesía comercial y la burguesía industrial. Tienes que ver, tienes que estudiar, amigo. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo? ¿Así como este elemento? ¡Carajo! Entonces, compañeros, para eso vamos a estudiar, pues. Para eso agarramos los libros de economía, de filosofía, sociología. Eso es lo que yo estoy estudiando. En Norteamérica, ¿cuál fue la primera sociedad? Los yanquis. ¿Cómo estaba conformada? Por los chiroquis, los navajos, los pieles rojas, comanches, apaches. Un apache no explotaba a otro apache, sino a la naturaleza. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, con fuertes los desplazaron, ¿verdad, amigo? Los desplazaron con fuertes y se apoderaron de Norteamérica. Y ahí surge un engendro. ¿Entre quién? Surge un engendro entre el yanqui y el inglés. Una casta social de grupos de poder. Esos pendejos son los que se han desarrollado. Los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild. Pero no el pueblo norteamericano que ahorita, carajo, está movilizándose en contra del capitalismo, en contra de estos grupos de poder. Hay que hablar con propiedad, amigo. Pero no repita lo que dice esta prensa sucia, porque esta prensa sucia habla estupideces. ¿Por qué? Porque abajo hay estúpidos que repiten, y cuando vienen acá no es ese, no. Amigo, explícame qué es capitalismo. Capitalismo, amigo, para explicar, tienes que leer esos libros de economía de Adam Smith, de Keynes, de Milton Friedman, para entrar en un debate. Porque si el otro está más documentado, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a insultar? No, pues compañero. Bien, amigo. Bien.